Lo que ocurrió ayer por la tarde en el Congreso fue una verdadera vergüenza y una indignidad. Y yo no sé cómo todavía se siguen votando a PP, Vox, Junts y UPN. Votaron en contra de que más de 12 millones y medio de trabajadores pudieran salir tan solo media hora antes de su trabajo, para mejorar un poquito más su calidad de vida. ¿Y qué justificaron? Absolutamente nada, porque es una indecencia. No hay nada que justifique todo esto, porque lo único que les interesa es defender a los de arriba y a las grandes empresas. Desde el año 1983, que se aprobó la jornada de 40 horas semanales, no se ha modificado ni se ha reducido, no se ha hecho absolutamente nada. Y han pasado 42 años, mientras en muchos países de Europa rondan entre las 32 horas y 35 horas semanales. ¿Pero qué futuro les espera a la generación siguiente, a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué futuro les espera con este estancamiento? Esto es una vergüenza. ¿Cómo nos vamos a igualar a países de Europa si tenemos obstáculos como el Partido Popular y Vox y Junts frenando estas medidas que son para beneficiar a los ciudadanos? Y los argumentos de PP, Vox y Junts diciendo que esta medida es mala, es poco realista, es oportunismo político, no se sostiene porque ayer Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, lo demostró con datos. Autónomos y las pequeñas empresas. Señora Nogueras, les he escuchado todo este tiempo. ¿Sabe cuántos autónomos tenemos en nuestro país? Récord. 3.400.000, récord de autónomos. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis de la inflación, a pesar de subir el salario mínimo el 61%. Es que no es verdad lo que dicen. Sus argumentos no son reales. Pero, señora Nogueras, le voy a hablar de algo de lo que ustedes no hablan cuando hablan de los autónomos y de las pequeñas empresas en Cataluña y en España. Algo que parece que no les importa. Se habló aquí del Consejo de Productividad. Se publican por el Banco de España los márgenes empresariales, los beneficios. Y le voy a decir aquí algo claro, las empresas catalanas, pequeñas y autónomos y las grandes empresas en nuestro país están incrementando los beneficios desde hace ya años en España. Y de esto jamás se habla. Fíjese, las pymes han incrementado sus beneficios en 20.000 millones de euros desde el año 2019. Señor Bravo, 20.000 millones de euros. Los autónomos, señora Nogueras, han incrementado sus beneficios en 6.754 millones de euros. Pero voy a hablar de sectores que ustedes han mencionado en sus intervenciones, tanto desde Junts como desde el Partido Popular. El comercio ha incrementado sus beneficios en 15.500 millones de euros. Estos son los datos que no le interesan ni al PP, ni a Vox, ni a Junts, ni tampoco a la patronal, porque argumentó ese rechazo a la medida de la reducción de 37 horas y media, porque decía que afectaba a la competitividad y a las pymes. Y como hemos visto, todo esto es falso. Lo único que les interesa es continuar ganando más dinero y no favorecer a los trabajadores, porque lo mismo lo hacen con la subida del salario mínimo interprofesional. Siempre hay problemas, que si van a quebrar las empresas, que van a ser perjudicadas. La cuestión es que siempre el que sale afectado es el trabajador. Usted venía aquí a por un titular y se basa en el titular. Es una pena. Usted quería para usted, no para el conjunto de los españoles, no para el conjunto, es para usted, para quien quería. Se ha olvidado de los trabajadores, se ha olvidado de todos ellos. Mire, hoy había derrota del Gobierno y hasta que ha llegado el señor Bolaños, que es un detalle que le haya acompañado, usted solamente estaba con una parte del Gobierno, porque sabía la derrota. La derrota no solamente de ustedes, de todo el Gobierno, pero usted estaba sola. Se da cuenta, con sus compañeros, pero sola. Lo digo porque analice un poco cuál es la situación en la que usted quiere estar. Mire, ni una sola propuesta. No ha hecho ni una sola propuesta. Es más, no ha contestado a ninguna de las propuestas. Yo ni le he insultado, ni le he faltado el respeto. He venido aquí, le he dicho lo que creía que estaba mal, por qué estaba mal, los argumentos, y luego le he hecho 8 propuestas. Y usted no ha contestado a ninguna, absolutamente a ninguna. Esa es la realidad. Eres tonto, Juan Bravo, y te lo digo así de claro. Si tú te postulas para ministro de Economía, lo tenemos claro. Y si te comparamos con el que hay actualmente, que habla hasta japonés,
pues bueno, no me quiero imaginar a dónde iría este país. Pero ¿qué argumentos más estúpidos? Dice 8 propuestas. ¿Por qué no habéis negociado antes? Porque no habéis debatido. Porque habéis dicho no desde un principio y eso ya se sabía. Y lo único que buscáis, como es evidente en tu intervención, es atacar al gobierno y ridiculizar a Yolanda Díaz porque está sola. Pero si todo esto ya se sabía, ¿o es que los ministros no tienen otra labor que hacer que estar ahí para arropar a Yolanda Díaz? Es que sois tan absurdos. Es que sois una desgracia para este país. Y digo que son absurdos y ridículos y de una estupidez que no tiene límites. Que hoy he leído una noticia que una senadora del PP ha dicho que el cambio climático se ha acrecentado desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa a ser presidente del gobierno. Pero vosotros os creéis que esto es de una persona sensata. Vosotros podéis creeros que esta gente puede gobernar este país, que están preparados, cuando son unos incompetentes y unos negligentes y que no tienen ni siquiera lo mínimo de sentido común. Y ahora la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Esto es lo que decía para justificar su voto en contra de la reducción de la jornada laboral. Nosotros estamos a favor de la reducción de la jornada laboral, pero aún estamos más a favor de mantener y preservar el estado del bienestar y evitar que algunas políticas se sigan imponiendo y se sigan poniendo también en riesgo. Y obligar a reducir la jornada laboral a aquellos que no pueden asumirlo es incompatible con el estado del bienestar. El debate en ciertas ocasiones pensamos que es muy equivocado. No es izquierdas o derechas, no es reducción de la jornada laboral o no, sino que el debate es qué modelo de país queremos. Ese es el debate que se ha de poner sobre la mesa a la gente. Lo que dice Míriam Nogueras es absurdo. Decir que la reducción de la jornada laboral es incompatible con el estado del bienestar. ¿Qué estado de bienestar? ¿El suyo? ¿La clase alta burguesa catalana? ¿La patronal catalana? Porque de esos dependen sus votos. Y luego los argumentos de decir que no se han contado con las empresas, de que España solamente ha contado con los sindicatos nacionalistas españoles, que no ha contado con los catalanes. ¿Es que los sindicatos a nivel nacional no entra también los catalanes? ¿Pero qué estupidez está diciendo esta señora? Y la reducción de la jornada laboral no es incompatible con el estado de bienestar, como dice Míriam Nogueras. Y os lo voy a explicar por qué. Primero, porque hay más productividad y eficiencia. Porque hay conciliación y calidad de vida, aunque sea media hora, tanto a nivel laboral y personal. Porque hay una redistribución del trabajo, también. Hay más empleo. Y por supuesto, se mantiene el estado de bienestar porque se siguen pagando las cotizaciones y los impuestos. Entonces, yo no sé a qué se refiere Míriam Nogueras. El estado de bienestar, vuelvo a repetir, el de los suyos. Y ahora vamos a escuchar lo que decía el portavoz en el Congreso de Vox, José María Figaredo, sí, el sobrino de Rodrigo Rato, del corrupto y delincuente, que para demostrar que es un gran patriota, menudo ridículo ha hecho en el Congreso. Señora ministra, no se ría tanto, que aquí se juegan el tipo a los trabajadores españoles. Si quieren ustedes mejorar la vida de los españoles, váyanse a su casa de una puñetera vez. Muchísimas gracias. Es que hay que reírse porque ha perdido las formas, se pone ahí bravucón como si fuese un patriota y dice que no se ría de los trabajadores. Y lo dice este vago que cobra 125.000 euros anuales sin hacer nada, sin horario, porque entran y salen cuando les da la gana. Y se pone de esa manera si lo único que habría que hacer es expulsarlo del hemiciclo, de las formas que ha tenido, pegando golpes. ¿Pero esto qué es? ¿Que están perdiendo ya? No es que están perdiendo. Es que se están pasando ya desde hace muchísimo tiempo y se les está permitiendo todo. Así que me parece que ya va siendo hora que también reformen el reglamento del Congreso. Pues dice Vox que la rechaza porque perjudica a los empresarios y a los empleos. Y porque es una imposición ideológica. Y lo dicen ellos, que llevan en su programa electoral derogar todo lo que significa el avance y el progreso para este país y beneficiar a los ciudadanos. Quieren derogar la ley de violencia de género, la del aborto, trans, vivienda, cambio climático, la eutanasia, la reforma laboral. En definitiva, nos quieren llevar a 40 años atrás, de nuevo, a esa España gris, oscura, de retroceso y sobre todo de mucha ignorancia.
Y fijaros qué curioso, porque PP y Vox han votado en contra de reducir la jornada laboral, pero sí les ha interesado que saliera adelante la ley de ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. Todos los partidos políticos votaron a favor, excepto Vox, que se abstuvo, pero aún así ha salido adelante. Para luego que se quejen, y estos del PP y Vox, cuando sean papás y mamás, se beneficien de ello. Eso sí que les interesa. Y por último, los ciudadanos tienen que saber lo que votaron en junio del 2023 PP y Vox, porque es el claro ejemplo de que no les importa en absoluto los trabajadores. Esta noticia PP y Vox han intentado de silenciarla, de que los ciudadanos no tengan conocimiento de ello. Pero fijaros, PP y Vox votan en Bruselas contra una ley para evitar la explotación laboral y el trabajo infantil. La directiva de Bruselas pretende sancionar a las grandes empresas que se beneficien de la explotación laboral o que no sean medioambientales sostenibles. Esta medida de Bruselas lo que pretende es obligar a las grandes empresas de la Unión Europea y también algunas de fuera de la Unión Europea a controlar su cadena de producción, a prevenir, a mitigar daños humanos, a la explotación laboral, al trabajo infantil y al impacto ambiental, y sancionarla si no se cumplen todos estos requisitos obligatorios. ¿Y sabéis qué argumentó PP y Vox? Textualmente, que la directiva imponía cargas excesivas a las empresas europeas, especialmente a las pymes. Para muestra, un botón. Estamos hablando de explotación laboral e infantil. Y como veis, no les importa en absoluto. En definitiva, este país no puede continuar así. No puede avanzar, ni progresar, ni mejorar la vida de la gente, cuando hay partidos que son fascistas, que lo único que intentan es acabar con este gobierno, frenando, boicoteando, obstaculizando todas las medidas que benefician a los ciudadanos. Por eso en las próximas elecciones hay que salir a votar en masa. Esos 12 millones de españoles que no fueron a votar tienen que salir a votar y reventar las urnas, porque este país necesita una mayoría de izquierdas progresista para seguir avanzando. No nos podemos quedar estancados si queremos parecernos o igualarnos a los países de Europa.